Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Carmen Andrade y esto es La Casa de Huéspedes. Empezamos. Neiro, neiro, now. No, neiro, nay, no. Con las gotas de la lluvia que caen y en tus cristales mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas, pero a mí me sabe grande y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabes que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo besa ya. Mi me sabe tan grande y si yo suelo caminar sobre brasa y encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un Superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas. Y sí, son las cosas pequeñitas de la vida las que la hacen grande. ¿Recordáis de lo que estuvimos hablando la semana pasada? Estuvimos hablando de la autoestima. Dijimos de la autoestima, de querernos a nosotros mismos, que no era algo que se pudiera hacer de una manera milagrosa tomándose una pastilla, ni siquiera hay una forma rápida, instantánea de empezar a quererme a mí mismo, sino de que había unos ciertos errores en nuestro pensamiento que teníamos que corregir y a partir de entonces empezar a querernos, empezar a tener autoestima. Empezamos a ver esos errores y no nos dio tiempo, lógicamente, de verlos todos, pero sí que vimos el más importante y hablamos del concepto que yo tenía de mí misma, el concepto que tenemos de nosotros mismos y hablamos también de la búsqueda de aprobación en los demás, de cuando yo realmente necesito que los demás me aprueben, de cuando mi valor como persona está en la cantidad de personas que aprueban mi razonamiento, mi manera de ser, mi manera de pensar o mi manera de comportarme. Y también vimos que realmente era imposible, es imposible que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Yo tengo que salir al mundo, salir a la vida dispuestos a que me desaprueben, esa es la verdad. Yo, con esperar que el 50% ya me apruebe, y lo vimos un poquito la semana pasada, ya es un triunfo, absolutamente un triunfo. Pero hoy vamos a seguir hablando, porque nosotros en realidad siempre tenemos la posibilidad de elegir cómo tomarnos las cosas. Nosotros podemos decidir si necesitamos o no necesitamos esa aprobación. Aunque nos guste la aprobación, a todo el mundo nos gusta en algún momento sentirnos halagados, sentirnos aplaudidos, sentirnos importantes. Pero no lo necesitamos. Eso es lo más importante, eso es lo que tenemos que ver. Si yo necesito eso, yo soy preso de mi necesidad, no es una necesidad física, es una necesidad psicológica, y al ser una necesidad psicológica me está haciendo daño. Pero hoy vamos a centrarnos en un punto muy, muy, muy importante en nuestras vidas, y vais a ver por qué. En las etiquetas. ¿Qué es lo que yo tengo que curar dentro de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que sanar dentro de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que liberar dentro de mi pensamiento para poder llegar a ese objetivo, que es llegar a quererme de verdad, a llegar a tener autoestima, vivir sin etiquetas? Eso es lo que yo tengo que lograr. Complicado, y ustedes diréis, ¿etiquetas de qué? Prejuicios. Estoy hablando de los prejuicios. Somos lo que pensamos, esa es la realidad. Ya lo vimos un poquito también la semana pasada todo, y os vais a dar cuenta, está tremendamente conectado. Pero cuando empecéis a trabajar con ustedes mismos y luego os dispongáis a observar el mundo, vais a ver que todo está conectado. Es increíble. Hay que deshacerse de las etiquetas, sobre todo de las etiquetas negativas para con nosotros mismos. Si yo tengo etiquetas negativas para conmigo, es imposible que yo me pueda llegar a querer. Si yo pienso que alguien que es pobre siempre va a ser pobre, si soy un desgraciado porque nací desgraciado y me voy a morir un desgraciado, bueno, pues yo ya me estoy etiquetando y me voy a convertir en lo que creo que soy. Pero me convierto porque yo lo he decidido, no porque nadie me haya obligado a ello, ni haya un ente, una mano negra o algún tipo de mala suerte. Eso es algo muy importante y que tenemos que darnos cuenta, sobre todo para mejorar nuestras vidas. Las etiquetas, hablamos de las etiquetas. Las etiquetas a veces las usamos para justificarnos.
Muchas veces decimos, bueno, es que yo soy andaluza, cuando me dicen, bueno, es que me tomo las cosas demasiado a pecho. No deberías de tomarte las cosas tan a pecho porque te van a hacer daño. Es que soy andaluza, bueno, yo soy frío porque soy de no sé dónde, bueno, yo soy seria o tengo cierta manera de hablar porque no tengo pasión, porque no soy del sur. Eso son justificaciones, eso en realidad lo único que hace es justificarnos, pero son etiquetas. Yo lo que quiero dejar bien claro es que eso también son etiquetas. Y cuando hablamos de etiquetas hablamos de prejuicios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando educamos a nuestros niños en estas etiquetas? ¿Qué pasa con los prejuicios? ¿Cómo podemos nosotros identificar a las personas que tienen muchísimos prejuicios? Porque claro, ahora todo el mundo es muy políticamente correcto y con esto de lo políticamente correcto realmente lo que hemos perdido es honestidad. Y si me permitís, lo más triste de todo, hemos perdido honestidad con nosotros mismos, nos engañamos. No, hay que separar las cosas. Una cosa es que yo sea políticamente correcto para no ofender a nadie y otra cosa es que termine siendo tan políticamente correcto que ni siquiera me dé cuenta de la cantidad de prejuicios que tengo en mi mente. Los niños o las personas a las que le enseñaron una obediencia ciega, y eso es muy curioso, y yo os invito a que lo observéis, yo os invito a que me cuestionéis y lo observéis, y os vais a sorprender. Esas personas educadas desde niñas en la obediencia ciega son las personas que más prejuicios tienen, y a la vez son las personas que son incapaces de decidir por ellas mismas, que más difícil se les hace la vida, que más necesitan otras personas que decidan por ellas. Son personas que viven sin vivir. Son otras personas las que dirigen sus vidas y piensan en otras personas, pasan por este mundo con un cuerpo físico y una mente controlada por otros. Así de sencillo. ¿Por qué? Hombre, es que si yo te digo desde pequeño, primero te estoy educando en una obediencia ciega. Esto es muy importante porque os recuerdo que aquí, en la casa de huéspedes, también íbamos a aprender en educar a nuestros hijos para que sean personas fuertes, personas respetuosas, personas seguras de sí mismas y sobre todo personas que sean capaces de convivir en esta sociedad y en este mundo que cada vez es más caótico. Eso sí que es complicado. Es que si yo te digo cómo tienes que pensar, cómo es aquello, cómo es lo otro, yo estoy en posesión de la verdad absoluta y yo te digo, bueno, es que los negros esto, los blancos esto, los sudamericanos esto, la gente del norte aquello, la del sur esto, lo blanco, lo negro, lo verde, las mujeres esto, los hombres aquello. Te digo cómo tienes que pensar, cómo tienes que hacer las cosas y cómo tienes que vivir tu vida. Entonces, yo no voy a pensar por mí mismo nunca. Me han educado en una obediencia ciega y me han dicho cómo tengo que pensar. Yo voy a prejuzgar absolutamente todo aquello que me dijeron que juzgara. ¿Y por qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer por obediencia. Porque es importante que lo veamos desde este punto de vista. Es importante también que cuando nos demos cuenta de todos estos prejuicios, liberemos la ira. Tenemos que ser compasivos. Si nos damos cuenta que muchas personas que tienen prejuicios y que pueden llegar a ser tremendamente ofensivos a veces en sus palabras, son personas que han sido educadas así y lo hacen por ignorancia o mala educación. Es así de sencillo. Y la verdad es que ni siquiera son conscientes. Y contra más te juzguen a ti, más severas son con ellas mismas, más se están juzgando ellas mismas y más miedo le da a tomar decisiones, por lo cual nunca van a tomar decisiones en su vida. Las etiquetas son prejuicios, ya lo hemos dicho. A mí me gusta llamar las etiquetas porque es como más divertido, ¿no? Si hablamos de prejuicios es como si estamos hablando de algo más serio y yo me siento hasta mala persona. Porque, oye, me estás diciendo que tengo prejuicios. Todos tenemos prejuicios. La que aquí os habla también tiene que luchar todos los días con los prejuicios en los que me programaron. La única diferencia quizás es que yo lo identifico en el momento en el que me viene al pensamiento y digo, fíjate, ¿no? qué ridículo es todo. Pero todos los tenemos. Entonces yo, de verdad, lo que me gustaría invitaros es que no os engañarais. No hace falta que se lo digáis a nadie. Podéis hablarlo o pensarlo en la intimidad, en la más absoluta intimidad y guardarlo como un profundo secreto. Pero ser consciente de los prejuicios porque las personas son nuestros espejos. Lo que me molesta de ti probablemente también lo tenga en mí y me moleste eso de mí y lo quiera ocultar. Y cuando yo juzgo continuamente a los demás, me estoy juzgando continuamente a mí misma. Entonces me estoy criticando a mí misma. ¿Y recordáis cuando os decía la semana pasada que nos teníamos que hablar con un poquito de respeto? Que teníamos que hablarnos con respeto y que teníamos que dejar de criticarnos. Pues por eso son tan importantes los prejuicios. Si yo tengo prejuicios me voy a criticar, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y las personas que tienden a la culpa, aunque hoy no vamos a hablar de la culpa, son personas que tienen muchísimos prejuicios
Y claro, las han educado quizás también en una obediencia ciega y todos esos prejuicios los usan para con ellas. Entonces se mortifican, es como si se estuvieran continuamente pegando latigazos. Pero vamos a seguir. ¿Qué son los prejuicios? Son ideas preconcebidas. Son ideas preconcebidas que tenemos hacia la gente pues a causa de algún aspecto, como puede ser el sexo, ya lo hemos dicho, mujeres, hombres, el color, el origen, la raza, los gustos, la preferencia, la forma en la que me visto, la forma en la que ando, el sitio donde vivo, el coche que uso, la ropa que uso. Es muy importante, es que esta sociedad es así. El estatus socioeconómico que tengo, los títulos que tengan colgados en la pared, también hay mucha titulitis en esta sociedad, y sobre todo hay muchas personas que tienen prejuicios negativos con ellos mismos, que les están fastidiando la vida, porque quizás no tienen esos estudios. De eso también se ve muchísimo, por desgracia, en mi tierra. En realidad son todas esas cosas que nos hacen a los seres humanos únicos y diferentes. Si eso es lo bonito de la raza humana, que todos somos diferentes, todos somos únicos y especiales, todos tenemos algo que hacemos mejor que nadie en este mundo, y yo así lo creo. Y todos tenemos un talento y que solo nosotros lo tenemos y que podemos hacer las cosas mejor que nadie en este mundo. Y cuando hablo de talentos, no hablo de talentos que esta sociedad consumista pueda realmente alabar, sino hablo de talentos que pueden ser beneficiosos para la raza humana. Hablo de bienestar verdadero, hablo de talentos reales, no de ficticios. Entonces los prejuicios son esas ideas preconcebidas que tenemos. Pero ¿por qué es tan importante el prejuicio? Muchos de ustedes lo pensaréis, bueno, pues a mí no me hacen daño, a mí me ayudan como guía de la vida, pues yo veo esto y aquello y yo ya sé de lo que... tened cuidado. Y si os equivocáis, hay que tener mucho cuidado entre tengo una información en base a unas experiencias que yo he vivido, no las que fulanito me ha contado, y aun yo habiendo tenido esa experiencia tampoco conozco lo que a esa persona le ha llevado a comportarse de una determinada manera. No nos olvidemos nunca que cada persona está librando su batalla, la batalla de su propia vida, al igual que nosotros. Entonces no conocemos los antecedentes de esa persona. Entonces es mejor no juzgar. Bueno, puedo guardar la experiencia, pero no me va a ayudar nunca el prejuicio. Los prejuicios tienen muchísima importancia en nuestras vidas, pueden causar dolor, pueden ser limitadores, y pueden acortar nuestra visión de las cosas. Nos tenemos que dar cuenta de su importancia, porque esos prejuicios personales que yo tengo en mi vida son tremendamente importantes. Y yo os voy a invitar a una reflexión. Yo quiero que observéis a vuestro alrededor. Vamos a observar el mundo. Vamos a analizar realmente y vamos a aprender de él. Cuando los prejuicios, estos prejuicios que hablamos, que son personales, están apoyados por instituciones, por gobiernos, por industrias, por colegios o por religiones, se convierten realmente en algo muchísimo peor que ignorancia o mala educación, que la ignorancia o la mala educación de la que hablábamos antes. Se convierte en opresión. Os pongo un ejemplo. Yo puedo tener un prejuicio hacia los homosexuales, sí, vale. Se supone que yo debo de respetar ese prejuicio, pero yo tengo que ser consciente de a dónde pueden repercutir mis ideas o mis pensamientos. Cuando el prejuicio que yo tengo hacia los homosexuales está apoyado por una religión, por un gobierno, por una institución, pues solo tengo que mirar a África o a algunos países de Oriente para ver cómo los ahorcan en la plaza pública, para ver cómo los matan. El inicio, el semen de ese prejuicio, es el que tenemos cuando gastamos las bromas con nuestros compañeros en esta sociedad que es machista, sí, es machista. Y eso es importante que nos demos cuenta. Piensa en alguno de tus prejuicios. ¿Qué es lo que te aporta? Porque no olvides nunca que el prejuicio te hace daño a ti, sobre todo a ti. Y no queremos tener una sociedad con unos niños que juzgan continuamente aquello que no conocen. Yo creo que para finalizar, como nos queda poquito tiempo, me gustaría que reflexionarais sobre los prejuicios. Pero también me gustaría, recordáis que tenemos un cuaderno, que tenemos un espejo y que tenemos un trabajo pendiente, tú y yo. Vamos a hacer 2 ejercicios, yo os propongo 2 ejercicios. Vamos a hacer una lista de nuestros prejuicios. ¿Para qué? Para trabajar continuamente con ella. Podemos tomarnos el tiempo que queramos. Hoy 5 minutos, la semana que viene 1 hora, da igual. Vamos a anotar todos nuestros prejuicios, todos aquellos que hayamos identificado.
Vamos a cuestionarlos, vamos a ver qué es lo que nos aportan, vamos a ver quién nos programó en ellos, o si realmente es un pensamiento propio. Si yo indago en ellos, lo más seguro es que no sea ni pensamiento propio, sea una programación de cualquier otro tipo de persona o institución, pero nunca mío. Y vamos a ver luego qué hacemos con ello. Y un ejercicio con el espejo, porque trabajamos la semana pasada con el espejo. Yo no me voy a cansar de deciros que os miréis en el espejo, que os digáis cosas agradables, que os digáis que os queréis mirándoos a los ojos y que observéis esa emoción, que irá cambiando con el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio con el espejo y vamos a aprender a identificar nuestras emociones. ¿Qué os parece? Así, como quien no quiere la cosa. Emociones y pensamientos van unidos y vamos a intentar comprender esta unión y vamos a darnos cuenta de ella. Vamos a escribir 5 cosas. Escribe 5 cosas que tú pienses, que quieres, que desees o que necesites. Luego nos vamos a mirar en el espejo y vamos a decir en voz alta lo opuesto. Y cuando digamos lo opuesto, date cuenta de la frase que provoca en ti la reacción más intensa. Ahí tienes una pista de dónde están tus miedos. Os pongo un ejemplo. Yo puedo escribir que mi pensamiento es que la gente me odia y decir en voz alta que la gente me aprecia. O puedo decir todo el mundo es bueno o todo el mundo es malo. Observar vuestra emoción. Esa pista es muy importante. La seguiremos trabajando el viernes que viene. Mientras tanto, yo os dejo con una canción maravillosa de Mario Díaz, El país del que dirán, porque ya que hablamos de que no nos tiene que importar la aprobación de los demás, que las personas que nos queremos a nosotros mismos, que estamos seguras de lo que somos y seguras también de cómo son los demás y de que son seres igualmente sagrados, igual que nosotros. Y yo me quiero despedir de ustedes con una canción de Mario Díaz, El país del que dirán. Yo creo que viene genial, sobre todo con lo que hablábamos al principio, de la aprobación, el sentir que los demás nos aprueben. Y mientras tanto no quiero despedirme sin deciros que ya sabéis dónde os podéis poner en contacto conmigo, por mail, a través de la casa de huéspedes, @carmenandrade.es, o bien podéis visitar la web www.carmenandrade.es y ahí podéis contactar conmigo. Mientras tanto, ya lo sabéis, tenéis una cita conmigo aquí en la casa de huéspedes el próximo viernes dentro del programa Citas Ciegas. Mientras tanto, ya lo sabéis, sed felices. En el país del que dirán, ya casi nadie dice la verdad, porque se mueren de miedo solo de pensar que en cada esquina está escuchando un charlatán. En el país del que dirán, una mentira es un atraco al corazón. Guardar secretos, una vacuna, una bendición. Ser muy sincero, una tragedia. Y la vergüenza, una religión. Estar despierto, una salida de emergencia. Estar bien visto, una leyenda. Una manera de creer en Dios. Y en el país del que dirán, el respeto es solo una forma de hablar. Te guardarán la cara ahora, pero luego todas te crucificarán. Las malas lenguas rezan por poder hablar. Miles de penas están locas por contar. Así que nada te pase, mantén la calma por mucho perro que ladre, por muchos bichos que quieran envenenarte. Que no te quite miedo nunca el que dirán. Que aunque digan que sobre el arte, este país si algo pone de su parte, en la cultura de juzgar al que resalte. Por eso todo el mundo dice así no va, señor, y así no va, 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 así no va, así no va, así no va.